Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El Enitel Uni le da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia llamada Equipos de medición de radiaciones no ionizantes para servicios de telecomunicaciones y baja frecuencia. Esta videoconferencia estará a cargo de Mariano Chuchón. A continuación, su hoja de vida. Ingeniero electrónico de la Universidad Nacional del Callao y profesional de la Dirección de Investigación Tecnológica. Investigador reconocido por RENACIT, con publicaciones en congresos y en revistas indexadas. Participa en proyectos para la aplicación de la radiodifusión para la alerta de emergencia ante los desastres naturales y en proyectos de análisis del espectro radioeléctrico para telecomunicaciones. Les indicamos que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales las pueden dejar en los comentarios. Ingeniero, ya puede iniciar su presentación. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos. Como lo indicó el ingeniero Ángel Ayala, el tema que vamos a tratar hoy es equipos de medición de radiaciones ionizantes para servicios de telecomunicaciones de baja, servicios de telecomunicaciones y de baja frecuencia, ¿no? Mi nombre nuevamente, ingeniero Mariano Chuchón Núñez, y aquí parte de mi experiencia que ya también lo ha comentado el ingeniero Ángel Ayala. En esta parte vamos a hablar así, rápidamente del panorama de las telecomunicaciones, así como también una parte introductoria y todo lo que tenga que ver con las radiaciones ionizantes en lo que es alta frecuencia y baja frecuencia. Entonces, dentro de la introducción, podemos ver acá en esta gráfica que tenemos diferentes servicios de telecomunicaciones. Cada uno de estos servicios de telecomunicaciones tienen algo en común, ¿no? Muy aparte, que se emplean, o sea, que se usa para lo que es comunicaciones. Bueno, vemos que emplean las ondas. ¿Qué tipo de ondas? Electromagnéticas, ¿no? Y las ondas electromagnéticas es lo común que tienen estos servicios, ¿sí? A su vez pueden haber otros tipos de ondas, tipo naturales, como por ejemplo los que puedan provenir del sol, ¿no? O los rayos X, o algunos que se puedan generar de forma natural, ¿no? Pero nosotros generamos ondas electromagnéticas que son empleadas por cada uno de estos servicios, ¿no? Llámese televisión, comunicaciones de microonda. Asimismo también las líneas eléctricas de alta, media y baja tensión también generan campos, ¿sí? Campos con ondas electromagnéticas. Aquí hay transporte de corriente, ¿no? ¿Sí? Y el hecho de usar la corriente es lo que nos va a generar, pues, los campos electromagnéticos, un campo eléctrico o magnético. Bueno, dentro de lo que es los servicios, que digamos que nos competen más a nosotros por el tema de la sociedad, hablemos en general, ¿no? Vamos a tener lo que son las telefonías, los servicios de telefonía, de televisión, la radio, ¿sí? AM o FM, más comúnmente FM, ¿no? Servicios satelitales y otros servicios. Y cada uno de esos servicios conviven con nosotros, ¿no? Son necesarios para nuestro desarrollo, ¿no? Para transmitir información, para estar al tanto del día a día, de las noticias, o bueno, simplemente para poder comunicarnos, ¿no? No solamente de forma local, sino de revistas. Pero a su vez también hay la idea de que, obviamente, al tratarse de servicios, generan radiación tipo nociva, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar acá así rápidamente qué característica tiene esta radiación. Si bien es una radiación, sí, pero hay que ubicarla e identificarla cómo es que, cuál es su comportamiento. Bueno, así como parte introductoria, lo que vamos a ver es lo que es un transmisor. Muy rápidamente, ¿qué es un transmisor? Lo que tenemos es que enviamos información, puede ser audio, video, datos,
se coloca un modulador y por medio de otra onda que le llaman portadora, es que se va a transmitir este mensaje. Y al preparar este mensaje, se envía a un amplificador y finalmente el amplificador es que se encarga de entregar esta modulación o esta señal para ser transmitido por la antena. Y es la antena quien emite las ondas electromagnéticas, ¿sí? Y a su vez tenemos un receptor que va a recibir estas ondas. ¿Por qué medio? Por la antena, ¿sí? Y luego tendremos una etapa que será pues la parte que filtrado, acondicionamiento, y obviamente si es que hablamos de un medio inalámbrico, que es lo que es el tema que estamos tratando, la señal, dependiendo del punto que se llegará un poquito débil, ¿no? De todas maneras habrá que amplificarlo para posteriormente hacer el caso inverso, ¿no? Si por un lado tuvimos un proceso de modulación, ahora tenemos demodulación, ¿no? Y con ello vamos a tener, ¿qué cosa? La información. Esta es la etapa sencilla y todas las etapas que involucran una comunicación en telecomunicaciones y que todas las tecnologías la emplean, ¿no? Cada tecnología en sí, que las que podemos conocer, sea tipo transmisión analógica o digital, pues agregará algunas etapas adicionales, llámese por el tema de procesamiento de datos o, digamos, acondicionamiento de señales, ¿sí? Pero en general, este es el proceso de transmisión, ¿no? Ahora, hablemos así rápidamente de las ondas. ¿Sí? Hemos hablado de las ondas electromagnéticas. Las ondas en sí tienen una característica, ¿sí? Que las ondas se propagan. Al propagarse sobre el medio, ¿sí? Y como tal, una onda, ¿no? ¿Sí? Entonces, desde un punto de transmisión hasta el medio de propagación, que vendría a ser el medio ambiente, el aire como tal, ¿no? Un medio, se va a propagar a una velocidad, ¿sí? Y a su vez, tiene una característica que también posee amplitud, ¿sí? Entonces, hay una relación entre lo que se llama la frecuencia, la longitud de onda y la amplitud. La velocidad con la que se puede propagar, o sea, qué tan rápido se puede mover esta onda, pues se considera que esta se mueve a una velocidad de la luz, o sea, la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo aproximadamente, ¿no? Igualmente la frecuencia está expresada en Hertz, que representa cuántas veces la onda se puede repetir en un segundo, ¿no? Y la longitud de onda está expresada en metros, ¿sí? Y esa es la relación, ¿no? Que nosotros vamos a ver en varios textos, una ecuación bastante sencilla, pero muy importante para todo el campo de las telecomunicaciones, ¿no? En este caso podemos ver la onda, esta vendría a ser la representación de la onda, y aquí vemos cómo es esta onda, ¿no? Tiene una amplitud, ¿sí? La frecuencia es, por ejemplo, en este tiempo, en un segundo, cuántas veces se repita. Ahí podemos determinar la frecuencia, ¿sí? Entonces tenemos las características de las ondas en general, ¿sí? Incluidas las ondas electromagnéticas, que tenemos un segundo, cuántas veces se repite. ¿Cuántas ondas pueden haber? Bueno, evidentemente habrán diferentes tipos de ondas por diferentes tipos de servicios, lo vamos a describir más adelante. En sí, ¿qué es lo que vamos a encontrar en estas fuerzas o ondas electromagnéticas? Que podemos ver, en realidad son cargas eléctricas que van a generar pues una fuerza eléctrica o fuerza magnética, ¿no? Que a su vez van a estar entrelazadas, ¿no? Asimismo, la onda electromagnética como tal, electromagnética, en realidad es una onda que se conforma por el campo eléctrico y por el campo magnético. Ambos son medibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí vendría a ser el ejemplo de las ondas electromagnéticas, digamos, considerando la ecuación, ¿sí? Acá una representación de la velocidad, ¿sí? Y aquí tenemos lo que finalmente podemos encontrar como parte de lo que normalmente se considera 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y esta es la velocidad en función de la frecuencia y la longitud de onda, ¿no? En sí, las ondas como tal, cualquier tipo de onda se propaga con una velocidad.
Pero al hablar de ondas electromagnéticas, ¿sí? La velocidad constante a la que se va a propagar es 3 por 10 al 8 metros sobre segundo. Y esto vendría a ser la representación de la onda electromagnética, ¿no? Tenemos el campo eléctrico y el campo magnético, ¿sí? Tanto el campo eléctrico y magnético viajan juntos, ambos en una posición ortogonal, ¿no? Digamos, en ejes ambos ortogonales, sea el campo magnético o eléctrico. Y a su vez, identificamos lo que es la longitud de onda. Ahora, ¿cómo medimos el campo eléctrico? Bueno, para eso tenemos la medida del campo eléctrico en voltios sobre metro, es una manera de representarlo, la más común, o también el campo magnético, ¿sí? Se puede expresar en Tesla o amperes sobre metro. Y obviamente, como cualquier onda, tiene características de propagación y todas las formas que él se puedan presentar, ¿no? Las ondas como tal, hay diferentes gamas, pero tienen características muy interesantes con respecto a la atenuación, la refracción, y digamos, la absorción también. Algunos elementos lo pueden absorber. Entonces, en base a esas características propias de las ondas en general, es que también se aprovecha el hecho de poder emitir ondas electromagnéticas para enviar información. Ahora ya conocemos la onda, ahora vayamos a ver rápidamente lo que son las antenas, ¿sí? La antena es la que va a transmitir las ondas electromagnéticas, ¿no? Y son una parte muy importante para poder realizar la comunicación, ¿sí? Y por medio de la antena me va a permitir realizar la transformación de la señal de RF que viaja por una línea, ¿no? Y obviamente, como podemos apreciar, esta se propaga en el aire, inalámbrica, ¿no? Entonces aquí podemos ver un generador de señales o un transmisor. Aquí podemos ver una antena dipolo la cual me está generando una onda electromagnética para transmitir información. Pero ¿cuál es la diferencia o su relación con la longitud de onda? Cada antena está relacionada con la longitud de onda. Dijimos que había una relación entre la frecuencia, la velocidad y la longitud de onda. Entonces, dependiendo del tipo de frecuencia que se vaya a emplear, tendremos una longitud de onda para esa frecuencia. Y la antena tiene que estar en función de esa longitud de onda. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver una antena en forma general, ¿no? Tipo dipolo, ¿sí? Que lo que tenemos como longitud es la mitad de longitud de onda, ¿no? ¿De qué frecuencia? Bueno, a una frecuencia se determina qué frecuencia se quiere transmitir. Entonces, aquí tenemos la transmisión y aquí por otro lado tenemos la recepción. Y como podemos ver, la antena como tal, siendo elemento conductor, va a ser inducido, ¿sí? Por el campo eléctrico y campo magnético, ¿sí? Y lo que va a generar son flujos de corriente que finalmente voy a interpretar, ¿sí? Para poder de esa manera captar esta misma señal y procesarla para poder identificar la señal. Y aquí, por ejemplo, podemos tener diferentes ondas y dependiendo del tipo de onda, pues mis antenas también tendrán diferentes medidas. Muy bien, ya habíamos visto la parte introductoria, como decía, las ondas, ¿sí? Una onda electromagnética. Ahora vamos a ver el espectro electromagnético, ¿no? Si hablamos del espectro electromagnético, este espectro tiene un amplio rango de frecuencias. Hablamos de que hay una relación entre lo que es la frecuencia, la longitud de onda, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿qué relación tiene cada uno de ellos con los servicios de telecomunicaciones? ¿Sí? Podemos verlo en este gráfico, ¿no? Este vendría a ser el espectro que normalmente podemos visualizar en buena parte de la literatura, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos visualizar los tamaños de onda para cada servicio de telecomunicaciones y por este lado tenemos para otros tipos de digamos, de emisiones también que emplean las ondas electromagnéticas para poder transmitir, ¿no? Por ejemplo,
Acá tenemos ondas bastante largas, o longitudes de onda bastante largas, amplias, para servicios eléctricos de AM, FM, telefonía, ¿no? Hornos microondas. Y las ondas se van haciendo más pequeñas conforme vayamos, por ejemplo, al nivel de lo que son la luz visible como tal, o los rayos X, o algunas fuentes de emisión de radiación, ¿sí? Entonces, es aquí donde nosotros identificamos y vamos a diferenciar cuáles o en qué grupo corresponde lo que son las radiaciones no ionizantes y las ionizantes, ¿sí? Si tenemos la longitud de onda, podemos conocer la frecuencia. Por ende, a partir de ahí tenemos el tamaño de la antena que podemos nosotros emplear. Bueno, entonces, ya entrando a lo que son las ionizantes, ¿sí? El tipo de radiación, las ionizantes, estaremos con los servicios de telecomunicaciones que conocemos hasta aproximadamente la luz visible, y también lo que son las líneas de alta tensión, ¿no? Y las ionizantes, que podríamos decir que son más peligrosas, ya corresponde a los rayos X o los rayos gamma. Entonces, el espectro electromagnético se divide en ionizantes y ionizantes, ¿no? Radiaciones ionizantes y radiaciones no ionizantes. ¿A qué le llamaríamos radiaciones ionizantes, ¿no? Aquí tenemos que las frecuencias son bastante altas, ¿sí? Como los rayos X, como lo hemos transmitido, y tiene energía suficiente como para romper enlaces atómicos, ¿no? Dividir moléculas, iones positivos, negativos, ¿no? Entonces, a esto se le conoce como ionización. O sea, digamos, son frecuencias tan altas, pero a la vez sus longitudes son tan pequeñas que podrían, bueno, lo que realizan es que tienen una energía suficiente como para poder producir cambios, ¿no? Cambios en enlaces atómicos, ¿sí? Que eso es algo, bueno, es algo que es perjudicial para la misma salud. Es por ello que muchos de estos rayos que nosotros podemos hacer, pues obviamente no podemos estar expuestos a largo tiempo porque podría generar un tipo de problema por el tiempo de exposición, ¿no? A lo que corresponde a lo que son las ionizantes, en sí, estas pueden tener una energía, digamos, no, o sea, la energía que puede llegar no es lo suficiente como para que puedan generar algún tipo de romper estas uniones, una de esas uniones atómicas. O sea, digamos que hasta la frecuencia de 3 por 10 a la 5 Hz, igual la energía estará en este rango, pero la energía como tal no es suficiente como para poder realizar cambios, ¿no? A nivel subatómico, ¿no? ¿Sí? Asimismo, en los últimos años los servicios de telecomunicación han experimentado también un crecimiento bastante amplio en lo que corresponde a estos servicios, ¿sí? Servicios de telefonía, celular, servicios localizados, radioenlaces, VHF, UHF, microondas, son radiodifusión sonora, o lo que es radios, AM, FM, televisión y servicios de comunicaciones convencionales. En sí, vemos que la RNI o las radiaciones ionizantes que involucran estos servicios, pues ha tenido un auge bastante amplio, ¿no? Asimismo, la aparición de enfermedades y afecciones en personas ha estado de manera expuesta y ha traído como consecuencia expuestas a la RNI, ha traído como consecuencia una preocupación en el caso de poder saber si realmente estas radiaciones, a pesar de esas características que observamos, pueden generar algún tipo de afección. Pero aún así no está afectada. Ahora, ¿pero quién nos ayuda a poder determinar ello? Entonces, por ello, tenemos organismos internacionales, como por ejemplo el caso de la OMS, el ICNIR o el FCC, quienes investigan si estos posibles riesgos que pueden generar las radiaciones no ionizantes, ¿no? Y que de alguna manera poder delimitar, ¿no? Porque evidentemente el generar intensidades altas o de alguna manera emplearlas de una manera no apropiada podría de alguna manera propiciar, ¿no? Este tipo de enfermedades, ¿sí? Y por ello,
hay recomendaciones, las cuales obviamente los países, todos los países lo siguen, inclusive el Perú también lo sigue, para, digamos, no exponer, ¿sí?, a la misma población a esos niveles. Entonces, si bien tenemos un espectro que podemos transmitir frecuencias para diferentes servicios, pero a su vez también se debe regular y normar qué tanto es esta transmisión, ¿no?, o qué tan alta puede ser, o qué características debería tener, y a su mismo también cómo medirla, ¿no?, y para poder identificar sus niveles. Entonces, para ello vamos a entrar rápidamente a un marco teórico que corresponde a lo que son las emisiones, o qué realmente medimos en lo que corresponde a las emisiones de las radiaciones no ionizantes. Entonces, para ello vamos a hablar de lo que es el campo cercano y campo lejano, ¿no? Cuando una antena transmite, genera estos dos campos, y donde nosotros realizamos la medida es en el campo lejano, ¿no? Y es en el campo lejano donde una antena tiene una distribución angular que es independiente de la distancia de la antena, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en el campo lejano, la onda tiene un comportamiento más plano, ¿no? ¿Sí? A diferencia del campo cercano, que está normalmente bastante cerca a la antena, digamos que los campos eléctricos y magnéticos no tienen un carácter, no tienen un carácter normalmente plano, ¿no? Entonces, por esta misma característica, las mediciones de radiaciones se realizan en el campo lejano, ¿sí? Y bueno, aquí podemos tener una representación gráfica, qué es lo que normalmente podemos apreciar en esas transmisiones, tanto en el campo cercano y campo lejano, y allí es donde nosotros realizamos. Entonces, todas las medidas o referencias o recomendaciones con respecto a las radiaciones que se miden los servicios de iluminación se realizan en esta parte, campo lejano. A su vez, ¿cuál sería la distancia o dimensiones de este campo? Pues esto está determinado por algunos parámetros relacionados a las características propias del transmisor o de la antena, ¿no? Y en relación también con la longitud de onda. Bueno, hay formas también para poder delimitar, ¿sí? Digamos, por ejemplo, con esta gráfica, para más o menos determinar en función de la longitud de onda dónde estaría aproximadamente, o dónde iniciaría el campo lejano para a partir de ahí realizar las mediciones, ¿no? Como podemos ver, esto sería en función de ver la longitud de onda, ¿no? Ahora, vayamos a ver el tema de la exposición. A ver, ya hablamos de los campos, hemos dicho que hay lo que son las RNI, y a su vez también podemos ver, pero ¿qué tanto nosotros podemos estar expuestos a estos campos, ¿no? Entonces, ¿qué tanta diferencia puede haber en ello de que nosotros podamos estar expuestos como población o las personas que nosotros empleamos estos servicios, ¿no? Y esto dependerá, por ejemplo, en el caso que sea ocupacional o poblacional. En el caso ocupacional se da con respecto a nuestra exposición cuando las personas están expuestas como consecuencia de su ocupación y estén completamente conscientes del potencial de exposición y pueden ejercer un control sobre mí. O sea, digamos, en lo que corresponde al lado ocupacional, podemos decir que quienes se podrían identificar como exposición poblacional, las personas que están dentro de este grupo son las que, digamos, conscientemente trabajan o manipulan los transmisores, ¿sí? Y la exposición poblacional, bueno, a las personas que están expuestas como consecuencia del propio servicio o, digamos, que estén cercanamente a un transmisor. Entonces, ellas, digamos, no saben realmente si el transmisor tiene qué tipo de potencia tenga, qué características son, cómo lo transmiten. Simplemente son usuarios que están alrededor de una fuente de emisión. Y podemos decir pues que la población como tal, nosotros como usuarios que estamos ahora, pues estamos siendo expuestos por estas radiaciones y tendríamos un tipo de exposición poblacional, ¿sí? Esa sería la diferencia. La mayor parte de nosotros estamos en este tipo de exposición poblacional, ¿no?
Y el tema de lo que es tema de las personas que obviamente dan mantenimiento, soporte a estas redes, pues ellos estarán cayendo en la denominación de que es exposición ocupacional, ¿sí? Entonces aquí tenemos un grupo de personas que no tendrían una relación directamente, salvo que estén cercanos al transmisor, y eso se llama exposición poblacional, y quienes están directamente relacionados con la instalación, mantenimiento, ellos tendrán una exposición ocupacional, ¿sí? Bueno, podemos hablar del ejemplo, a diferenciar, ¿no? Un efecto biológico o un efecto adverso a la salud. Un efecto biológico es una respuesta fisiológica medible a la exposición de los campos electromagnéticos. No necesariamente esto debe ser evaluado como peligro, ¿no? Un efecto adverso es un efecto biológico fuera del rango normal de compensación fisiológica del cuerpo que se determina, bueno, que puede ser, digamos, no necesariamente perjudicial, ¿no? ¿Sí? A la salud. Entonces podemos ver que puede haber un efecto biológico, un efecto adverso, un efecto adverso a la salud, ¿no? Entonces cada uno de ellos habría que diferenciarlo, ¿no? Asimismo, como resultado de las investigaciones, podemos decir que se conoce que la exposición de los campos causa efecto a la salud por encima de 4 vatios por kilogramo, ¿no? Provocan cambios en el comportamiento. Bueno, esto es en base a las estimaciones internacionales. Esto es en base a lo que, bueno, la que normalmente ya se ha hecho algunos estudios, ¿sí? Pero que digamos que nosotros deberíamos prever, tener límites establecidos para no llegar, digamos, a estos niveles, ¿no? Entonces, para ello, se podría diferenciar algunos efectos no establecidos y que normalmente se están investigando si es que realmente estas exposiciones a las que nosotros estamos expuestos a las radiaciones, pues están relacionadas, por ejemplo, con pérdida de memoria, cáncer, cambios de presión sanguínea, barreras hemorragéneas, barrera hematológica cerebral, otros efectos que podrían, digamos, haber. Entonces, estos efectos no están establecidos si es que realmente se produce, pero se siguen investigando hasta ahora y no hay estudios determinantes. Puede haber, digamos, algunos estudios que puedan relacionarlo, pero no son determinantes, los cuales que aún se sigue estudiando. Asimismo, para poder evitar estas afecciones, existe lo que se llama las recomendaciones IGNIR, ¿sí? Que es en la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones Ionizantes. Y bueno, ellos son los que recomiendan para poder determinar cuáles son los límites máximos, los cuales no debemos superar para no tener o generar algún tipo de afección o problemas en la salud, ¿no? Entonces, estas recomendaciones me proveen un cuadro. Hemos hablado de nosotros de las tablas de frecuencia, o sea, las frecuencias como tal, que esas frecuencias se relacionan con longitudes de onda. Ahora, estos límites, como podemos apreciar, están diferenciados por diferentes rangos de frecuencia. ¿Y cómo lo podemos comparar? Bueno, en función del campo eléctrico o del campo magnético, ¿sí? Expresados en voltios sobre metro o amperes sobre metro. Y lo que debemos realizar es, de acuerdo a estas recomendaciones, no superar estos límites. Si llegamos a tener estos límites o cercanos al límite, pues estaremos, digamos, sobrepasando estas recomendaciones, ¿sí? Ahora, en este caso, este cuadro es para la exposición poblacional, ¿sí? Este otro sería para una exposición ocupacional. Entonces tenemos límites máximos para un tipo de exposición poblacional y ocupacional, ¿no? Diferenciando que cada uno de ellos pues tiene características por el tipo de conocimiento a respecto de la propagación de las ondas y de los equipos que transmiten, ¿no? Entonces,
hay una diferencia, ¿sí? Y también considerar que, por ejemplo, ¿no? Si acá podemos apreciar en esta banda, en 1 a 8 Hz, tenemos acá un valor de 10.000 voltios sobre metro, ¿sí? Y acá, por ejemplo, tenemos 20.000 voltios sobre metro en el caso ocupacional. Digamos que en la parte poblacional es más restrictivo, o sea, digamos, el nivel debe reducirse aún más, ¿no? Y bueno, para el caso de uso público, porque recordemos que también dentro de lo que es el uso, bueno, la exposición tipo poblacional, pues puede haber áreas donde tengamos conglomeración de personas, pues llámese centros comerciales, instituciones educativas, o por ejemplo, algún tipo de punto donde, digamos, tengamos mayor cantidad de aglomeraciones de esta persona, y para ello tenemos límites aún mucho más restrictivos con algunos parámetros para poder recomendar que no se superen estos límites, ¿sí? Entonces, con ello tenemos acá este cuadro resumen donde vemos acá que cuál es el expresado, por ejemplo, en el campo magnético, el campo eléctrico, y como podemos ver, el uso público, ¿sí?, tiene límites menores a diferencia del caso ocupacional. Entonces, digamos que estas recomendaciones para lo que es exposición tipo poblacional, este límite es más bajo a diferencia de la exposición ocupacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo puedo estar, digamos, en el límite de lo que es exposición del tipo poblacional, pero sin embargo en el campo lo que corresponde a lo que es exposición ocupacional, pues no estaré, digamos, aún estaré bajo, ¿no? Entonces, lo más importante para ello es tener límites bajos, o sea, digamos que estos límites no superarlos. Y si estos límites aún son más bajos, eso quiere decir pues que las emisiones también deben estar muy por debajo de estos límites, ¿sí? Bueno, en el caso de nuestro país, nosotros hemos adoptado estas recomendaciones ICNIR en base a estos decretos. Bueno, desde el 2003 el MTC ya, bueno, tiene publicados estos límites. Asimismo, tenemos estas resoluciones ministeriales, las cuales hemos seguido, ¿no? Considerando lo que son los límites máximos permisibles, asimismo también los lineamientos para el desarrollo del estudio teórico de reacciones ionizantes, norma técnica para protocolos de medición. Igualmente tenemos los límites, pero también hay que monitorearlos, por eso que también hay normas técnicas. Norma técnica con restricciones radioeléctricas al área de uso público. Asimismo hemos visto que si bien hay este tipo de exposición poblacional, límites poblacionales, pues para uso público también se ha normado para poder determinar cuáles son esos niveles. También algunos límites con respecto a lo que es bueno, baja frecuencia, lo que son los estándares de calidad ambiental para radiaciones ionizantes, o también lo que es el Código Nacional de Electricidad del 2006 o suministros 2011, ¿no? Entonces tenemos restricciones tanto para lo que es radiaciones ionizantes, para lo que es servicios de telecomunicaciones, y también para lo que es exposición de baja frecuencia, ¿no? Y bueno, estas son las recomendaciones que han sido optadas por nuestro país, ¿sí? Esta vendría a ser para el caso poblacional, este sería para el caso ocupacional, y de acá, este cuadro corresponde a lo que es el caso de uso público. Entonces, esas son las tablas que nosotros hemos tomado para poder determinar cuáles son los límites para estos diferentes servicios. Asimismo, en nuestro país, en la resolución 004/2019 del MTC, pues fija justamente realizar mediciones a las nuevas instalaciones de estaciones bases, ¿sí? A partir tienen un plazo de 30 días para poder realizarlas y entregarlos como parte de ya, digamos, como establecido, para que ellos puedan determinar si las nuevas estaciones que se instalan, ¿sí?,
de cualquier tipo de servicio de comunicaciones, estos emiten o cuáles son los niveles con los que están, si están, a qué tanto están de exposición, ¿no? Si o sea, digamos, cuáles son cuáles son sus exposiciones y a cuánto están de los límites máximos permisibles, ¿no? Entonces, ahí está directiva y todos los servicios se deben instalar. Ahora, con respecto a lo que son los instrumentos, aquí vamos a pasar rápidamente. Tenemos los instrumentos para lo que son alta y baja frecuencia. Bueno, aquí habría que considerar que para realizar estas mediciones debemos prever que nosotros medimos tanto el campo eléctrico en los diferentes ejes X y Z. Y bueno, pueden haber tipo de instrumentos personales de banda ancha o banda estrecha, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una gama de instrumentos para mediciones. Vamos a decir rápidamente cada uno de ellos. Este sería, por ejemplo, el caso personal, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos uno que es de banda ancha. Al referirnos de banda ancha, ¿qué cosa quiere decir? Que este equipo me mide todo el rango que correspondería a lo que son servicios de telecomunicaciones. En lo que corresponde a banda angosta, aquí yo podría seleccionar, digamos, algún tipo de servicio en un determinado rango, ¿no? Por ejemplo, acá yo podría medir solamente qué tanto de exposición pueda generarme un tipo de operador, un operador, ¿sí? Entonces yo podría medirlo y podría seleccionarlo. Entonces a esto tenemos lo que es banda angosta, ¿no? Asimismo tenemos equipos, por ejemplo, como estos de acá, como el MR300, que miden este rango de frecuencias. Esto sería para lo que es mediciones de banda ancha. También podemos hacer uso de lo que son los analizadores de espectro, ¿sí? Que también son un medio de medición para banda angosta, ¿no? Obviamente, para poder determinar, estos de acá me miden, digamos, los límites en función de las recomendaciones que ya se tienen. Entonces, lo que va a hacer es la comparación únicamente. En este caso, los analizadores habría que hacer unos pasos adicionales para poder determinar el campo eléctrico y con ello ver si estamos dentro de los límites, ¿no? Equipos como, por ejemplo, como equipos de medición del MR300, que, bueno, usan diferentes tipos de sondas, sea para el campo eléctrico magnético, aquí tenemos los rangos de frecuencia, ¿no? Hasta 40 GHz, 3 GHz o de 3 kHz a 3 MHz, ¿no? Esta E representa lo que es el campo eléctrico y el H es el campo magnético. Entonces podemos medir o campo eléctrico o campo magnético, ¿no? Hay otro equipo que también es de banda ancha, que es el NB550 de la marca Narda, que aquí podemos, por ejemplo, podemos observar las medidas que me va a entregar, ¿sí? Y igualmente podría tener lo que es el campo eléctrico y el campo magnético en porcentaje, ¿no? Ahora, si bien puede ser complicado recordar los niveles en función de valores, entonces estos equipos lo que me van a hacer es interpretarme la medida en función de porcentaje, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver un porcentaje como referencia, ¿no? Acá dice, bueno, pues dice 51.50 porcentaje. ¿Qué cosa quiere decir? Considerando que el 100% es el límite, entonces al límite estamos a la mitad del límite máximo permisible. Si llegamos al 100%, eso indicará que estamos en el límite. Si nos sobrepasamos al 100%, quiere decir que nos hemos sobrepasado el límite. Asimismo, también para hacer las mediciones requerimos pues, el empleo de GPS para poder ubicarnos dónde realmente estamos realizando estas medidas, ¿no? Bueno, estos son algunos accesorios que tiene este equipo, ¿sí? De 300 kHz a 50 GHz de medición, que incluye un GPS para poder ubicar el punto de medición. Bueno, asimismo, son equipos portables. Estas son antenas especiales que me van a permitir realizar las mediciones de los ejes que hemos mencionado, X y Z, del campo eléctrico, y luego promediarlo, ¿no? Algunos tipos de equipos de medición en área, ¿sí? Que también tienen igual para aplicaciones de mediciones de campo eléctrico o campo magnético, ¿no? Estos de acá, estos equipos se dejan en una posición fija y a partir de ahí lo que va a hacer es hacer un cálculo por periodos bastante largos y me va a determinar pues
en el tiempo cómo ha sido la exposición en ese tiempo que se ha colocado, se ha programado, ¿no? Otro equipo muy importante y bastante empleado, y que Intel también lo cuenta, y también el Ministerio, son los SMR3000, bueno, que actualmente, digamos, hace poco recién han entrado digamos, como un límite de soporte, pero aún así hay una evolución de este equipo, ¿sí? Bueno, en realidad lo interesante de esto es identificar esto de acá, ¿no? Las medidas del campo eléctrico y magnético que pueda llegar, en este caso llega hasta 3 GHz, y eso es lo que nosotros nos mostraría en cualquier equipo de este tipo. Vamos a ver que hay una evolución de este equipo. Tendremos acá los niveles expresados en el campo eléctrico, ¿no? Los porcentajes de exposición, ¿sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, de cada servicio, por ejemplo, GSM y aquí otros servicios, el porcentaje de exposición de este servicio y las frecuencias a las que están cada uno seteados cada uno de estos servicios. Entonces, nosotros podemos observar que cada servicio tiene su porcentaje o su límite, o bueno, en este caso no, su porcentaje en comparación a los límites máximos permisibles, ¿no? Ese vendría a ser el equipo más actual, ¿sí? de esta gama de NARDA, ¿sí? Que es el SMR3006, que este equipo sí, pues lo tiene Intel, también lo tiene el Ministerio, para realizar mediciones tanto del campo eléctrico y campo magnético, y asimismo también me va a representar el porcentaje, ¿no? El porcentaje de los límites, a qué porcentaje estoy de los límites máximos, ¿no? Igualmente incluye GPS. Ahora, ¿qué características tienen estos equipos? Bueno, tenemos este equipo, considerado que sea de 6 GHz, en este caso de acá, este es el de 3 GHz, haciendo una comparación con el 3000. Tenemos más rango para poder medir, por ejemplo, en el caso del campo eléctrico, ¿no? ¿Sí? Y bueno, las ondas que emplean, bueno, son ondas espaciales, tipo triaxial, que lo que van a permitirme es medir la onda en un determinado punto, dependiendo de cómo lo coloque, en esta forma o esta forma, y me va a captar la onda electromagnética, cómo es que llega en ese punto en las diferentes posiciones, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas partes muy importantes o interesantes del equipo para poder ver cómo son las señales. Y aquí tenemos, por ejemplo, la representación del campo eléctrico como tal, ¿no? Y había unas conexiones del mismo equipo, ¿sí? Y las características de las ondas que tenemos tanto para el campo magnético como para el campo eléctrico. Ahora, eso también podría ser que podamos seleccionar para no solamente para tres ejes, ¿sí? Triaxial, sino solamente para un simple eje. También hay opciones para ello, pero nosotros empleamos el caso triaxial, ¿no? Y aquí algunas opciones, en el caso de que son antenas isotrópicas, tipo isotrópicas o triaxiales, ¿sí? Y algunos modelos como para diferentes servicios, o también un solo eje para poder determinar, pues, algunos tipos de servicios, ¿no? Igualmente acá tenemos más vistas de las diferentes antenas o sondas que emplea el LAR. Asimismo, estos equipos permiten una configuración remota, y lo que podemos observar igualmente en el caso de lo que es el 3000, pues son las vistas de los servicios que son seteados, y a su vez vemos acá pues los valores del campo eléctrico, y también lo podemos expresar en porcentaje, ¿no? Y aquí también podemos ver lo que son los máximos mínimos. Cuando nosotros realizamos una medida, vemos máximos, mínimos o promedios, ¿no? Entonces, ¿qué medidas tomamos? Los promedios, ¿no? Porque puede haber que de repente hay promedios, picos no tan altos, unos cuantos, pero normalmente para estas medidas tomamos el promedio. Igualmente lo que me permite es hacer un caso selectivo para el caso de frecuencias, ¿no? Por ejemplo, acá vemos diferentes picos, igualmente máximos, promedios o mínimos, que son de diferentes servicios de telecomunicaciones. Entonces yo quisiera visualizar o ver cuánto es el aporte o cuánto es su relación con respecto a los límites máximos, pues seleccionaría alguno de estos servicios y visualizaría, pues de forma visual, cómo es que, qué tanto influyen, o cuál es su relación con los límites máximos. Y ahí tengo, pues, para poder seleccionar los máximos mínimos, ¿no?
Asimismo, también puedo ver los niveles de potencia expresados en voltios sobre metro, correspondiente a lo que es los campos eléctricos. También puede hacer, en este caso, el equipo 3006, monitoreo para lo que son el modo UMTS, ¿sí? Y aquí igualmente para verificar el tema de la exposición de los campos eléctricos. En el caso de lo que es baja frecuencia, hay un equipo, pues esto acá me lo tiene Intel, que es el EFA300, que me mide en lo que es baja frecuencia. Aquí, por ejemplo, tenemos el rango de 5 Hz a 32 kHz. Y obviamente por acá tenemos a lo que es 60 Hz, ¿no? Que corresponde a lo que son las líneas eléctricas. Y bueno, aquí tenemos algunas experiencias de mediciones de alta tensión, media tensión, ¿no? Con algunas medidas tanto del campo eléctrico como el campo magnético, ¿no? Bueno, asimismo, para terminar, los niveles de exposición en el hogar y en el medio ambiente pues van a estar influidos por los diferentes aparatos que podamos tener en el hogar, los televisores, las pantallas o los microondas, los teléfonos, radares, sistemas de seguridad, trenes, televisión, radio, telefonía móvil, estación. Digamos que cada uno de estos servicios lo que van a hacer es contribuirme con parte de su emisión de radiaciones en el lugar donde estemos. Es por ello que no podemos decir que en un punto, ¿sí? Digamos, yo mido en el punto que me encuentro, tendré una medida, ¿no? Pero si yo me traslado a otro punto de la ciudad, probablemente en ese punto pues tenga otro tipo de emisiones, ¿sí? Que pueden involucrar alguno de estos servicios. Entonces es por ello que es importante hacer mediciones en los diferentes puntos, identificar cuáles son las fuentes generadoras de los campos eléctricos que en esos puntos se está realizando, ¿no? Y para ello, pues obviamente tendré que saber cuál es la frecuencia de emisión, ¿sí? Cuánto es el transmisor, cuánto es el nivel o el aporte de cada uno de estos servicios, a las cuales en ese punto las personas que vayan a pasar por ese lado o de alguna manera identificar si es una institución de salud o institución educativa, ¿sí? O de uso público, pues puedan estar expuestos, ¿no? Ver también que cada uno de estos servicios, cada uno de estos fuentes son equipos de comunicaciones o de repente quizás emplean lo que es la electrónica para poder realizar un uso específico, ¿no? Pero aún así vemos que todo se emplea la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, al hablar de lo que es la corriente, estaremos hablando de lo que son los campos eléctricos y magnéticos que involucran esa generación de corriente. Entonces, es por ello saber o identificar cuál es, ¿no? Realmente cuál es su emisión, ¿sí? Y qué tanto eso aporta para, digamos, llegar hasta o estar cercanos o muy por debajo de los límites, ¿no? Pero por lo que nosotros hemos realizado las medidas, normalmente, pues lo que corresponde a lo que son emisión de estaciones bases celulares, está muy por debajo, ¿sí? Está bastante controlado, o sea, no podemos decir que tengamos emisiones que superen o que estén cercanos al 100%, normalmente son bajos, en promedio de 1%, inclusive hasta menos, ¿no? Entonces es por ello que podemos decir que no sobrepasamos y estamos muy, muy por debajo, pero aún así se siguen realizando estudios para ver si aún así, con estos límites que nosotros manejamos en ciudad, pues puedan de alguna manera generar en un tiempo pues algún tipo de afección a la salud. Bueno, esto es un resumen bastante corto, ¿sí? Con respecto al tema que les he expuesto. Bueno, agradeceré sus preguntas. Gracias. Muchas gracias por su presentación. A partir de estos momentos empieza la rueda de preguntas. Pero antes, les recordamos que el curso relacionado con esta videoconferencia es Gestión ambiental de los campos electromagnéticos en telecomunicaciones. Inicio 15 de septiembre. Informes. Los correos para consultas, informes@initel-mediouni.edu.pe.
y pretel@inictel-mediouni.edu.pe o directamente en el Facebook Capacita Inictel Uni. Muy bien, la primera pregunta es, ¿qué ministerio regula los límites máximos permisibles en el país? A ver, actualmente tenemos bueno, como hemos visto, en principio, el MTC fue quien dio las primeras normativas para lo que es los límites máximos, y es en base a esas resoluciones ministeriales y esos límites que nosotros ahora nosotros empleamos para los diferentes servicios, bueno, para los servicios de telecomunicaciones que nosotros empleamos. Pero no bueno, hace poco se creó el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente también ahora está tratando y está revisando, midiendo el tema de lo que es la contaminación tipo del espectro, ¿sí? Pero normalmente quien lidera, digamos, maneja y tiene equipamiento y digamos, analiza si es que hubiese algún tipo de perturbación o que podamos tener una controversia, si podamos superar estos límites, pues es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Entonces, ellos son los que normalmente manejan o ven el tema de todos los servicios de telecomunicaciones, inclusive la parte de lo que es radiaciones ionizantes, y bueno, ellos cuentan con equipos de medición y que ellos se les solicita para poder realizar mediciones, si es que en algún momento pues se tenga sospecha o al menos se tenga algún tipo de incertidumbre si es que un transmisor, normalmente son estaciones bases, porque es lo que usualmente vemos bastante cercanos a la ciudad, y que, bueno, ellos pueden realizar las medidas y determinar si realmente sobrepasan o no los límites. Pero aún así, como lo comento, el MTC lanzó una resolución ministerial, fue el año pasado, que lo que hace es que todas las estaciones nuevas que se van a instalar, pues tienen que realizar las mediciones, no alegremente simplemente la instalan y ya no, sino que ellos tienen que generar un informe indicando y presentando al ministerio, diciéndole cuáles son sus niveles de emisión, ¿sí? Y eso lo tienen que presentar, ¿sí? Otra pregunta. ¿La tecnología 5G también respetará los límites máximos permisibles o serán otros límites? A ver, en el caso de lo que corresponde a las... A ver, vayamos a ver. ¿Cuántas tecnologías tenemos? Tenemos diferentes tecnologías para hacer mediciones, ¿no? Porque nuestro rango, en la acuerdo a la tabla, no solamente se centra en lo que es telefonía, sino diferentes servicios. Y como vamos a observar, habrá tecnologías que evolucionarán, ¿sí? Tendrán otra forma de poder emitir estas ondas. En el caso de lo que corresponde a la 5G, en sí la misma transmisión va a ser diferente, ¿sí? Entonces es por ello que se tendrá que tener un protocolo, digamos, adecuado a esa tecnología. Asimismo, lo que aportaría la 5G es tratar de reducir inclusive estas señales. Entonces, no se prevé que la 5G, pues, lo que vaya a hacer es tratar de cubrir áreas tratando de llegar al límite. Eso no se tiene previsto. Más al contrario, o sea, al contrario a esa creencia, lo que va a tratar es reducir las emisiones para, digamos, focalizar en servicios más específicos o puntos, digamos, más focalizados, ¿no? Entonces, la tecnología lo que está previendo hacia futuro es no incrementar el nivel, sino reducir el nivel. Entonces, eso es lo que, digamos, está propiciando de que, digamos, que la tecnología pues pueda avanzar, pero a su vez también, como lo voy a recalcar, la emisión o la forma como interactúe con los usuarios o con el servicio, digamos, tendrá una forma inteligente, ¿no? De poder conectarse con equipos. Y ahí hay un cambio por respecto a cómo emite su señal, ¿no? Será una señal, digamos, un poco más inteligente, ¿no? Con respecto a ubicar a los usuarios, ¿no? Usuarios, digamos, cercanos o lejanos, ¿no? Y cambiará su haz, por decirlo así, ¿no? Sus señales, ¿no? En función de dónde están ubicados los usuarios.
Entonces, en vista a ello, pues nosotros lo que vamos a tener que hacer es tratar de captar en esos momentos donde la señal sea un poquito más fuerte en función de un usuario para poder medir. Pero como le vuelvo a comentar, pues lo que prevé las tecnologías en adelante es no incrementar, sino reducir estos niveles de emisión, ¿sí? O ser, digamos, más óptimos, ¿sí? En las emisiones. Digamos, no irradiarlo simplemente hacia todo el mundo, sino decir yo solamente irradio a quien necesita comunicarse únicamente. Y si no necesita, bueno, simplemente reduzco mi señal y bueno, ahí estoy esperando hasta que alguien se conecte, ¿no? Sí, esa sería. Otra pregunta, ¿cuántas mediciones se deben realizar para un mismo punto de ubicación y cuánto tiempo en promedio toma realizar estas mediciones? A ver, para hacer las mediciones en sí hay, de acuerdo a la normativa del ministerio, o sea, si nosotros vamos, o sea, en realidad pueden haber diferentes formas de medir, pero la que, digamos, actualmente tenemos regulado es el método estático de medición, que involucra medidas de 2, de 10, o sea, digamos, desde el punto nosotros de transmisión, tenemos mediciones a 2 metros, a 10 metros, 20 metros, 50 metros y 100 metros. O sea, tenemos 5 medidas en función de un transmisor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las estaciones base, estas tienen 3 transmisores, ¿sí? Por eso vemos su conformación, digamos, bueno, si estamos hablando de un tipo de que está cubriendo el área alrededor del mismo transmisor, tenemos 3 antenas transmisoras. Entonces, sobre ellas tenemos que hacer 5 mediciones. O sea, en realidad serían 15 mediciones. Y cada una de estas mediciones involucra 6 minutos. Ese es el promedio que se debe medir para poder identificar cuáles son cuáles son sus emisiones del campo eléctrico. Ahora, alguien me puede comentar y va a decir, pero no es lo mismo que yo mida en la noche, en la mañana, en la tarde, o sea, o el fin de semana o día de semana, ¿no? Entonces, es por ello que se establece un periodo de 6 minutos como margen representativo estadístico para poder determinar que ese es el campo eléctrico o las emisiones de radiaciones ionizantes en ese punto. Entonces, eso es lo que se ha establecido, ¿no? Porque si no, imagínense, haríamos mediciones en bastante tiempo, sería, digamos, un poco complicado. Entonces, ya por un medio estadístico se determina que 6 minutos son los adecuados para poder estos interpretarlos como las medidas que le corresponden a cada estación. Entonces, tendremos que una medida solamente una estación, ¿sí? De 15 medidas a 6 minutos, pues imagínense cuánto tiempo cuánto tiempo nos podemos tomar, ¿sí? Entonces, es por ello que en el caso de realizar mediciones de estaciones bases, pues toma bastante tiempo, ¿no? ¿Sí? Y eso involucraría, pues, obviamente, pues, tratar de determinar los puntos específicos donde se va a medir, porque, recordemos, podemos ser que esta estación esté en un punto, digamos, en una casa, en un lugar libre, pero ubicar estos puntos no necesariamente van a ser sencillos, ¿no? Entonces, eso también puede involucrar más tiempo para poder ubicarse, establecerse, para hacer las medidas, ¿no? Entonces, también para ello también hay protocolos para poder medir, ¿no? Pero en sí, estas mediciones puedan tomar buena cantidad de tiempo, ¿sí? Dependiendo de la ubicación, ¿no? Lo ideal sería hacer estas medidas en cada 6 minutos, ¿no? Pero cuando vamos a hacer las medidas, pues puede haber que, digamos, a los 50 metros hay un edificio, a los 100 metros hay una casa, entonces hay que tratar de triangular para poder realizar las medidas. Y eso puede tomar por lo menos todo un día para hacer una medida en una estación, ¿no? Entonces, o de lo contrario puede ser en un lugar bastante remoto y, por ejemplo, puede haber que caiga pues, en un lugar inaccesible, ¿no? Entonces, se tiene que establecer cuál sería la mejor manera de poder hacerlo. Entonces, puede que tome un día solamente para tomar una medida en una estación, ¿no? Otra pregunta.
¿Qué metodología se utiliza para realizar mediciones de radiaciones no ionizantes en líneas eléctricas? Bueno, lo que corresponde a lo que son líneas eléctricas, ahí se hacen mediciones sobre las líneas, debajo de la línea, a medidas son 3 medidas, entre 10, 20 o 50 metros, y casi 50 metros. Esas vendrían a ser las medidas, pero son debajo de la línea. Bueno, eso también están establecidos cómo realizar estas medidas y bueno, dependerá si son de alta tensión o de baja tensión, ¿no? O perdón, de alta tensión o media tensión, que son las medidas, bueno, que son las líneas que puedan, digamos, que puedan emitir estos campos eléctricos. Ahora, por normativa, ¿sí? Debajo de una línea de alta tensión, no se debe, o sea, debe haber un margen, ¿sí? Un margen donde no se tenga población cercana, ¿no? Eso también está establecido, ¿no? Si hay población debajo de la línea, eso no está recomendado, o sea, eso no está permitido, ¿no? Entonces, por ello que hay una franja de guarda donde a partir de más o menos 50, 100 metros, más o menos en 50 metros, 50, más, si ya se establece que a partir de ahí se tenga, se pueda tener población de una línea de alta tensión. Pero obviamente hay que establecer cuál es la altura, ¿no? Porque la altura es muy importante para poder realizar las medidas. Ahora, obviamente hay que hacer las medidas y determinar, pues, determinar estas franjas, ¿no? ¿Sí? Y seguir estas recomendaciones. Bueno, para ello también mencionamos que hay algunas normativas que también establecen estos rangos de distancia, ¿no? Otra pregunta. En el aparato de medición SMR 3006 muestra una tabla donde en la parte final aparece el valor total, la cual no es la suma de todos los valores máximos de medición. ¿Cuál es la operación que se hizo para mostrar ese resultado? A ver, en lo que corresponde a lo que son las mediciones de radiaciones ionizantes, el equipo, en el equipo de medición, en SR 3006, se emplea para poder, como es tipo selectivo, se emplea para determinar cuáles son el aporte de cada uno de los servicios para poder determinar finalmente cuál sería, digamos, el porcentaje total de exposición, ¿sí? Pero para ello se debe contar con una tabla, ¿no? Una tabla en la cual indica cuáles son esos rangos de frecuencia, ¿no? Si bien, esto va a depender mucho de dónde se realice esas mediciones, ¿no? Bueno, yo he mostrado un ejemplo, ¿sí? Donde tenemos ahí algunos porcentajes, pero digamos, son ejemplos. Lo que nosotros normalmente tenemos exposiciones en la ciudad que hemos realizado algunas mediciones, pues los niveles son bastante bajos. Usualmente nosotros lo empleamos más por lo que es servicio de telefonía móvil, y su contribución de cada uno de los servicios pues no sobrepasa el 1%, ¿no? Pero si para ello le podamos sumar otros tipos de servicios, llámese radios, estaciones de radiodifusión FM o televisiva, pues ahí ellos sí van a contribuir un poco más porque solo cuentan con un solo transmisor. Obviamente eso dependerá del punto de ubicación donde se mida. No es lo mismo medir en el Morro Solar que, digamos, en el centro de Lima, ¿no? Habrá una diferencia bastante grande con respecto de cuál es su emisión de justamente este mismo servicio en diferentes puntos, ¿sí? Entonces, obviamente, yo esperaré, llegando al Morro, pues tener un porcentaje un poquito mayor, ¿sí? O evidentemente, pues dependiendo de la ubicación. Ahora, también las antenas también están puestas sobre la población en ángulos determinados, y en algún punto probablemente pues sea un poquito mayor, ¿no? Pero si nos alejamos un poco más, obviamente el porcentaje va a ser menor. Y nosotros diferenciamos cada uno de los servicios por rango de frecuencia y cuál es su contribución de estos servicios.
Lo que yo no he mostrado aquí son medidas reales, esas nosotros lo tenemos como parte de servicios que son propios de Initel, que esos, digamos, son servicios propios y obviamente, pues, bueno, eso no se puede mostrar. Yo solamente muestro algunos ejemplos de qué es lo que el equipo me permite para realizar mediciones, ¿no? Última pregunta. ¿Podría explicar respecto a la triangulación para la medición de campos electromagnéticos? A ver, en lo que corresponde a lo que es campos, a ver, lo que es triangulación para lo que son campos electromagnéticos. Bueno, creo que habría que diferenciar dos puntos. Cuando hablamos de triangulación, nosotros lo que queremos hacer es, el objetivo, ¿cuál sería? Identificar una fuente de emisión, por decirlo así, ¿no? Yo me encuentro, digamos, en un centro comercial y yo estoy en un punto justo donde tengo población, digamos, mayor afluencia público, pongo mi equipo de medición y registro por ahí, digamos, ¿no? O sea, digamos, un nivel un poco extraño, ¿no? Probablemente. Y yo identifico de quién es, ¿no? De repente es de una estación base, por ejemplo, ¿no? Pero yo sé que en ese punto tengo esa medida de una estación. Identifico la frecuencia, o sea, a quién le pertenece, ¿no? Pero no sé dónde está ubicado. Yo sé que hay una fuente de emisión ahí anómala, extraña, en ese punto que está teniendo. Entonces, ¿cómo haría yo para decir hacia dónde está ubicado? Porque simplemente lo que yo mido es niveles. Y entonces, para ello se usa una técnica que es triangulación. Para realizar la triangulación, yo empleo otro equipo con una antena también distinta, ¿sí? Porque lo que yo voy a hacer es ubicar como mínimo 3 puntos, ¿sí? Y como puedo usar, por ejemplo, una antena bastante directiva y ubicar, ¿sí? O sea, digamos, yo tengo una antena una antena es como una flecha, ya, pongámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, yo me ubico a partir del norte y voy girando en sentido horario. Plan, 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 sentido horario, y justo en un ángulo determinado detecto esas mismas señales, esa frecuencia, alto, ¿sí? Entonces, ubico ese punto, esa dirección. Ya, ok. Ahora, luego me traslado a otro punto, puede ser 100 metros, 50 metros aproximadamente. Igualmente hago un barrido a partir del norte, sigo bajando. ¿Sí? Bajo, bajo, igualmente me guiará hacia la fuente de emisión. Apunto esa dirección, ese ángulo, ¿no? A partir del norte. Luego vuelvo a buscar otro punto, el tercer punto. Igualmente, a partir del norte, ¿sí? En sentido horario, voy bajando, bajando. Igualmente, determino cuál es el punto máximo, ¿sí? ¿Cuál es el punto máximo de señal con esta antena que es como una flecha, ¿no? Que me va a medir en una dirección. Entonces, a partir de ahí, y esas direcciones, lo que voy a hacer es proyectar, ¿sí? Proyectar esos ángulos y donde estas tres intersecten, ahí podré determinar o podré decir, ahí está mi transmisor. Puede ser un transmisor, también puede ser un tipo de interferencias también que se pueda identificar. Estas opciones se realizan con los analizadores de espectro. En el caso de lo que son las mediciones de radiaciones ionizantes, lo que yo requiero no es apuntar una flecha, sino simplemente es tomar todas las ondas, todas las flechas en un punto. Entonces, es por ello que el tipo de sonda o antena que se emplea es tipo triaxial. Ahí solamente lo único que voy a hacer es medir la señal, ¿no? Medir todas las señales provenientes de todos los puntos, rebotes, las que se atenúan, las que tienen en fase, desfase, ¿no? Pero para hacer un tema de identificación por triangulación de una transmisión, sea por una transmisión no apropiada o por algún tipo de interferencia, se realiza ese procedimiento, ¿no? Que bueno, obviamente en INITEL lo hacemos,
Y bueno, igualmente esto se refrenda se observa en un mapa con las posiciones del GPS para poder identificar la fuente de emisión, ¿no? Y de esa manera podemos identificar cuál es la fuente por medio de triangulación, la fuente de emisión de un servicio, ¿no? Entonces, pero vemos que vamos por etapas para poder realizar esta experiencia. Muchas gracias por su presentación. Les recordamos que el curso virtual relacionado con esta videoconferencia es Gestión Ambiental de los Campos Electromagnéticos en Telecomunicaciones con fecha de inicio 15 de septiembre. Consultas, informes @initel-mediouni.edu.pe. Muchísimas gracias a todos los participantes y hasta la próxima. Muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias.